Reportaje Adrianita. Querido Rafa, estimado Mark, mil disculpas, tenía equivocado el horario, ofrezco disculpas, vengo de una reunión, entonces estoy toda evidentemente confundida a la hora. Ofrezco disculpas, querido Mark, ofrezco disculpas, querido Rafa, por entrar apenas. Nunca tendrás que disculparte con nosotros, Adriana, por favor. Tú, antes que nadie, eres bienvenida a la hora que sea, el día que sea, cuando sea, y ya llegó aquí el... Ya llegué. Para darte la bienvenida. Gracias, Mark, perdóname, Arturo me va a colgar, perdóname, Arturo me va a colgar. Aquí estoy, no te preocupes. Con ustedes. Mi querida Adriana, sabemos cómo estás, qué bárbara, no paras un segundo, andas por todos lados, y yo al contrario, te agradezco, pero quiero ser abusivo, aprovechando el viaje. Perfecto. Como ya nos tocó un cachito de programa, vente luego otra vez para que tengamos programa completo pronto, ¿no? Sí, por favor, perdón, sí, se las debo, Mark, se las debo. Al contrario, no nos debes nada, te debemos nosotros también mucho a ti, mi querida Adriana, que haces un trabajo espectacular, de verdad, y gracias, en serio, gracias. Oye, ¿te podemos preguntar de dónde vienes? Cuéntanos, ¿qué andas haciendo? Fíjate que estoy organizando con un grupo de amigos que están en Porvenir, México, una serie de foros que nos permitan plantearle a los mexicanos por qué es tan importante participar en las elecciones en este junio que estamos por llegar. Entonces traemos por ahí ya organizados al menos 8 foros en algunos estados, aprovechando por supuesto la expertise de algunos amigos encabezados por la senadora Josefina Vázquez Mota, y estamos organizando este tipo de foros. Así que pronto les daremos noticias, que empezamos prácticamente en el 23 de febrero, ya en Guadalajara, y luego en Puebla, y luego en Tampico, y luego en Salamanca. Ya les platicaré. Te digo que no paras. Sí, así es. Qué maravilla. Oye, pero qué bueno esos foros. Perdón, dices que van a empezar el 23 de febrero. ¿Qué posibilidad habría de que hubiera un foro virtual con los extranjeros, los mexicanos en el extranjero? Porque tienen hasta el 20 de febrero para registrarse. Y si no se registran el 20, ya no, aunque tengan su INE vigente, ya no pueden votar. Entonces, si pudiéramos armar algo contigo, con la senadora Vázquez Mota, virtual, con los mexicanos en el extranjero, antes del 20, que es, porque se pueden registrar en línea, es cosa de 5 minutos, ¿no? Perdón que te haga paréntesis, pero acuérdate, todos los grupos de Hablando Claro, mi querida Adriana, ya son más de 52 grupos, tenemos 3 grupos de mexicanos en el extranjero, incluso gente que nos ha hablado desde Portugal, que sigue esta transmisión, España y otros lugares. Por supuesto, el grueso está en los Estados Unidos, pero gente que necesita de esa orientación, que quiere saber cómo le va a hacer. Pues mira, yo estoy segura que tanto tú como Rafa podrán armar algo, y podemos hacer varias cosas, entre ellas, evidentemente, una vía Zoom, pero también si hay necesidad de poder trasladarnos, buscamos la forma de cómo hacerlo. Cuenten conmigo. No tengo claro si ahorita la senadora puede ir a esos lugares o alguno de los invitados, pero en principio, si yo sirvo para ese tema, cuenten conmigo, ahí estaré con todo gusto y los visito, y ahí estoy puestísima antes del 23. Y segundo, vía Zoom podemos hacer muchísimas cosas. Bueno. Además, debo decirles, el día de hoy, pues la senadora con licencia, nuestra próxima presidenta de la República, Xóchitl Gálvez, está también por Estados Unidos, entonces está haciendo también lo propio para invitar a todos los amigos que están fuera de México, que entienden perfectamente cómo está el país y lo importante que es que participemos todos en la reconstrucción de un país destruido, de un país al que la realidad lo ha alcanzado, Mark y Rafa, y estoy segura que muchos de ellos están haciendo su trabajo allá en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Cuenten conmigo y ahí estoy puestísima. Mi querido Rafa, si ustedes organizan, Mark, mi querido Mark, ahí estoy puesta. Me cuentes, Mariana, que está nuestra senadora, futura presidente en Nueva York, en mi ciudad, y yo la he estado viendo por internet porque me bateó la campaña durísimamente. Entonces, Rafa, yo se había propuesto armarles una agenda de primerísima calidad, y me
me mandaron básicamente a la goma. Pero... No. Oye, qué bueno que comentas ese tema, Rafa, porque déjame decirte, algunas personas me han preguntado, porque obviamente ante la forma en la que se puede organizar una agenda de la aspirante en este tema de intercampañas y en el tema de la campaña, y han preguntado algunas cuestiones sobre personas que se sienten un poco, llamemos de fuera de la campaña. A ver, yo quiero decirles que hoy, más allá, por supuesto que tenemos una gran representante que es Xochitl Gálvez, tenemos muchos candidatos alrededor del país que ya se están definiendo, pero hoy hay un elemento adicional que me parece importante que todos entendamos, que todos conozcamos, que todos sepamos de lo que se trata. Ustedes saben, y además, tanto Mar como tú, Rafa, han estado al pendiente de las noticias internacionales y han estado al pendiente de cómo se percibe México en el exterior y cómo se percibe México incluso en el interior del país, en llamémosle, ilusión de país que está vendiendo López Obrador y obviamente su aspirante presidencial a la que quiere imponer. Y yo lo que digo es, hoy más allá de quién puede encabezar el proyecto de la oposición, estamos ante un panorama en el que es fundamental participar, independientemente de las afinidades que tengamos e incluso de si somos o no parte de una campaña, porque creo que todos somos parte de México y creo que es fundamental asumir un liderazgo en el país, en el caso tuyo, Rafa, en el caso tuyo, Marc, a través de los medios de comunicación, de cómo se van dando las cosas, para influir, evidentemente, mostrando la realidad de lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo nos rebasa a todos, rebasa a la campaña, rebasa al aspirante, rebasa a los dirigentes partidistas, de los cuales concretamente tendremos ya batallas posteriores que dar. Pero en este momento es fundamental entender que hay personas que se quedaron sin voz en este país. ¿Qué personas son las que se quedaron sin voz? ¿Qué personas se quedaron sin voz? Miles de madres buscadoras que están a merced del crimen organizado y que están haciendo una batalla impresionante en todo el país buscando a sus desaparecidos. ¿Qué otras personas se quedaron sin voz? Las madres y los padres de los niños y niñas con cáncer que no tienen medicamentos. ¿Qué otras personas se quedaron sin voz? Las mujeres a las que les quitaron todos los apoyos habidos y por haber que teníamos anteriormente. Entonces, esas personas que se quedaron sin voz necesitan la representación de otros tantos ciudadanos que, independientemente del espacio que ocupemos, ya sea en la campaña o ya sea en los espacios de las cámaras o en las candidaturas, estamos obligados por este México que no tiene voz a darle voz a esas personas que están pidiéndonos a gritos que seamos corresponsables en la reconstrucción de este país. Entonces entiendo perfectamente lo que sientes, Rafa, pero también entiendo perfectamente lo que otras personas que no tienen voz están sintiendo. Yo quiero decirte que en mi caso tampoco traigo ninguna representación en la campaña, pero lo que sí traigo es una obligación como mexicana, y después de haber sido tan afortunada de ser senadora, diputada, participar en política, la única responsabilidad que yo percibo que es mi obligación como mexicana es hacer todo lo posible para decirle a todos, como aquellos que hoy a Marc le dicen, yo te coopero con $1, $2, $3, lo que sea, para poder tener un espacio en el que se hagan las denuncias sobre lo que está sucediendo. En mi caso, yo tengo la obligación como mexicana de invitar a otros a decirles, oigan, esto está pasando en México, esto nos pasa en el país, tenemos que reorganizarnos independientemente de si somos parte o no de un equipo de campaña. Entonces creo que este es el momento de la mayor generosidad de miles y miles de mexicanos que están diciendo qué hago. Y en ese qué hago, pues hay muchísimas cosas que hacer. En principio, darse la vuelta a sus propias colonias, a sus secciones electorales, hablar con sus familiares, porque uno piensa a veces que la familia que está cercana con nosotros, pues va a votar forzosamente por la oposición. Y no es así. Es importante decirles que hay cosas que están pasando. Miren, yo voy ahorita rumbo a Tlaxcala, de la Ciudad de México a Tlaxcala, y debo decirles que
en la carretera en la que yo voy ha habido una serie de asaltos enormes porque la gente está siendo avasallada por la presencia del crimen organizado en este país. Si eso pasa en una carretera que va de México a Tlaxcala, imagínense que pasa en zonas muy complicadas como la carreteras en Tamaulipas o carreteras en el norte de este país, que están buscando cómo lograr encontrar un mecanismo que les permita transitar libremente. Mi querida Adriana, creo que eso es... Sí. Perdón, no, es que tocas un tema me que perdí. No te preocupes, perdón por interrumpirte, es que tocas un tema crucial, porque tú hablas ahorita, vas saliendo hacia Tlaxcala y de verdad que lleguen con bien y rápido, pero yo circulo mucho también por la ubicación donde vivo, la carretera que sale por la caseta de Texcoco, Estado de México, hacia Querétaro, Cuautitlán Izcalli y toda esa zona, el mismo Libramiento Norte y todo esto, que es una cantidad tremenda de asaltos, de robos, de en fin, y pues no hay quien cuide, ¿no? Creo que se nos congeló un poquito, Adriana, pero tiene toda la razón, porque estas vías de comunicación, estamos hablando que están pegaditas a la Ciudad de México, y ahí no hay control. Pues ¿qué estará pasando en otros lugares, Rafa? ¿Qué está pasando más al interior de la República, donde evidentemente pues hay todavía menos vigilancia, o bueno, vigilancia no hay en ningún lugar, pero hay más impunidad por lo menos, ¿no? Bueno, pues qué te puedo yo decir, seguridad, ¿no? Pero ahora sí que a mí nadie me cuenta nada. Exacto. Pero, por ejemplo, lo que dice Adriana tiene muchísima razón, ¿no? Y no hay que dejar también de lado las otras personas que se quedaron sin voz, ¿no? Las 176,000 familias que se quedaron sin un padre de familia porque fueron víctimas de homicidios dolosos. Ya casi 180,000, Rafa. 800,000 familias que tuvieron que velar a un familiar o un amigo, un conocido por el COVID mal manejado. Toda esa gente está sin voz, toda esa gente está sin nadie que los represente, y además con un gobierno que no permite que nadie pueda levantar la voz por ellos, porque te aplastan con cerco informativo, porque te aplastan con amenazas, porque te aplastan con... Sí, claro, por si no lo ves, Adriana, mi admirada Adriana Dávila, siempre súper lúcida, analítica y veraz. Así es. Ay, muchas gracias. No sabes cuántos comentarios. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Mira, la verdad es que Marc, Rafa, ahora que, insisto, transito en estas carreteras, me pongo a pensar en lo difícil. He vivido en el trayecto porque yo generalmente viajo, tengo una hija que me espera, entonces tengo que llegar forzosamente a casa y ubicar, pero me pongo a pensar como madre, ¿qué pasa de aquellas madres que están esperando a sus hijos y que no los encuentran y que están ante el sol, ante la lluvia, ante el frío, ante todo, ¿no? Y creo que independientemente si somos o no considerados en equipos de campaña, creo que el mayor equipo que tenemos todos nosotros se llama México. Se llama este país maravilloso que nos ha permitido a todos nosotros desarrollar nuestra vida. Un país que tiene mucho que ofrecernos y que lamentablemente fue engañado, porque yo debo decirlo así, fue engañado con promesas que no fueron cumplidas. Y lo que se ha revelado en los últimos días, que ya muchos de nosotros teníamos, estimado Marc, querido Rafa, querido Marc, que ya teníamos algún conocimiento, podemos decir con toda claridad cuando se nos decía cosas así como estaríamos mejor con López Obrador, ¿se acuerdan de ese? Sí, no, bueno. Yo lo que les puedo decir es, ya comprobamos con muchísima tristeza que no estamos mejor con López Obrador, que este país se va al precipicio porque evidentemente al señor no le interesa más que responder a los intereses que lo impusieron con muchos engaños en la presidencia de la República y en Palacio Nacional. Y hoy, obviamente, tenemos la posibilidad de empezar a construir con las instituciones a través de lo que ya Xochitl nos ha venido permeando en todo el país, en estos 3 conceptos que se habla de libertad, de verdad, que son fundamentales, y de vida. Estos 3 conceptos, Marc,
y Rafa, que pudieran parecer tan sencillos, están en un grave peligro si no logramos entender que más allá de las cuestiones particulares, hay un grueso de personas en el que, por lo menos en mi partido, Rafa, que tú y yo coincidimos en términos ideológicos y demás, y estoy segura que Mark también coincidirá en este tema que dice muy claro, hay personas que no pueden pensar en votar porque primero tienen que pensar en comer, decía Carlos Castillo Peraza. Yo añadiría otra cosa, hay personas que no pueden pensar en votar porque primero tienen que pensar en vivir. Exacto. Y vivir no es lo mismo que tener vida, ¿eh? No, es correcto. Es correcto. Decía el jefe Diego que no es lo mismo vivir que durar, ¿no? Y tienes razón, Adriana, pero no es que vida, libertad y verdad estén en peligro, es que hoy no las tenemos. Hoy las tienen secuestradas para todos los mexicanos, menos para ellos. Las tenemos que recuperar. Estos valores de los que habla Adriana, que tanto ha resaltado Xóchitl, mi querido Rafa, son cruciales, porque es increíble en estos 5 años y meses de esta administración, los hemos perdido y parece que se privilegia el perder estos valores. Un presidente que miente como miente, que engaña como engaña, aún con el costo de tantos. Ya estamos hablando más de 1.200.000 vidas perdidas que podrían estar sentados en sus casas. O sea, no tenían por qué morir esos mexicanos y son hermanos, padres, tíos, hijos, sobrinos, vecinos, amigos. O sea, es gente real, no es una película, es la vida real. Esa gente ha muerto por esa indolencia, por esa falta de valores que bien mencionas, Adriana, y que tenemos que rescatar a como dé lugar. La verdad es crucial y me parece que de ahí tiene que partir. Cuando digo, perdón, Adrián, yo no te quiero alargar porque vas en carretera, pero sería una tontería no preguntarte lo que ha sucedido con esta investigación de Tim Golden, y bueno, que además con investigaciones similares, por supuesto, de Anabel Hernández, de la Deutsche Welle, en fin, o sea, esto se ha replicado y donde ya hay reacciones en todo el mundo, pero aquí el presidente se ríe. Y hablamos de lo mismo, Adrián. Fíjate que por primera vez yo veo desde hace mucho tiempo que el presidente sí tiene claridad de lo que está sucediendo y del riesgo que significa que se sepa la verdad de sus relaciones con el crimen organizado. Y yo hoy escribí una columna que fue publicada en el Universal que se llama justamente La innegable. El presidente podrá combatir con mentiras todo lo que quiera, pero lo que no va a poder evadir es la realidad de los datos, esa que le pega profundamente, con mucha rudeza a la cara, porque hay datos precisos sobre lo que está pasando en su, llamémosle, doblegamiento ante el crimen organizado, que prácticamente tiene al país doblegado, perdón la redundancia, porque estamos siendo, llamémosle, gobernados por estos grupos criminales que extorsionan a los aguacateros, lastiman a los limoneros, lastiman a las personas que se dedican a la venta de pollo, establecen sus cuarteles, llamémosle, de supervivencia al costo de la vida de personas que se levantan súper temprano a trabajar para vender todo lo que tienen que vender y lo poco que pueden vender. Es injusto lo que está sucediendo porque el presidente hizo una sentencia criminal con esta frase que dice abrazos no balazos, y con esta frase, querido Mark y Rafa, que dice primero los pobres, porque a primero los pobres les está tocando pagar el costo del avance de la delincuencia organizada en este país, que se adueñó de los espacios públicos, espacios que son para todos los mexicanos. Yo me pongo a pensar cada que voy en la carretera como ahorita, ¿qué pasa con una madre que está esperando a su hija y que dice, Dios mío, ¿a qué hora va a llegar? No puede salir. O sea, no podemos mantener a nuestros hijos enclaustrados pensando que las calles son de otros y no de los mexicanos. Las calles son nuestras y hay que recuperarlas. De eso se trata. Y lo peor del caso, mi querido Rafa, es que la continuidad que ofrece Claudia Sheinbaum está lamentablemente reflejada en esa radiografía
o película, como quieran llamarle, del horror que nos pinta un presidente dotado al narcotráfico. Y perdón. Y todavía peor, Adriana, porque ellos mismos mencionan la radicalización, usando esa palabra, de la 4T. Ese es el segundo piso. Si hoy estamos como estamos con este país en vías de destrucción absoluta, imagínate lo que significa esa radicalización que verdaderamente suena catastrófico. El segundo piso, Mark, que ofrece humanizar lo que es inhumano. Sí. Porque déjame decirte que es inhumano que el crimen organizado reclute a jóvenes para la venta y el tráfico de drogas, para una serie de actividades ilícitas, y que no haya de parte del gobierno una política pública que les permita a los chavos tener la visión de que este país y de que ellos tienen un futuro mejor, que no tiene que ser entregado a los criminales. Por ejemplo, tan solo eso es un elemento. A ver, los datos que nos dan, las estadísticas oficiales, y esto te lo quiero, que quienes nos están escuchando, las estadísticas oficiales, Mark y Rafa, señalan que los chavos entre 18 y 4 años son los que más están siendo asesinados, o se están perdiendo la vida. Este tema de jóvenes construyendo el futuro, yo lo que diría es que son jóvenes que están lamentablemente a merced del crimen organizado y que están poniendo, llamémosle, la lápida sobre su propio futuro. Eso podría ser jóvenes destruyendo su futuro, porque eso es lo que les está ofreciendo el país hoy, Adriana, y con un presidente que incluso, lo hemos visto, está grabado diciéndole a la Guardia Nacional, es que los criminales merecen nuestro respeto, son seres humanos. Y además esa política de abrazos no balazos, para mí queda absolutamente claro que es la aceptación tácita de esa complicidad, ¿no? Así es. Que pudiera parecer una frase chistosa, pero que no le causa risa a nadie, que al contrario ha generado infinitos cientos de lágrimas que pudieran llenar este país. La verdad, déjame decirte, Mark, yo diría que más que jóvenes destruyendo su futuro, porque ellos evidentemente lo que están esperando es que haya un piso parejo para poder, llamémosle, despegar sus alas, ¿no? Porque qué más que cuando uno es joven quiere construir, salir y comerse al mundo. Alguna vez fuimos jóvenes, aunque ya estemos medio grandecitos nosotros tres. Pero tú estás muy jovencita todavía, Adriana. Amigos, eso dejan a los viejos que estamos de este lado. No, mi querido Mark y Rafa, somos relativamente las mismas generaciones, pero tenemos hijos y tenemos amigos y tenemos conocidos que tienen edades distintas a las nuestras, y que a mí me da una enorme tristeza escuchar que para ellos, por ejemplo, el tema de construir la posibilidad de tener un sistema de seguridad social que les permita jubilarse al paso del tiempo, y hoy lo platicaba con un amigo justamente en ese sentido, no está en su radar, no está en el radar de los chavos, porque ya perciben que no hay forma de tener futuro en este país. Entonces, qué tristeza que la mayor parte de los jóvenes mexicanos estén pensando en construir su futuro fuera de México. O sea, es una tragedia. Es una tragedia. Es enorme la cantidad, y mira, lo vemos aquí con tanta gente ahorita. Hay 1,420 personas viéndonos ahorita en vivo, pero la cantidad de comentarios es tremenda, Adriana, y vemos esto que comentas. Muchos que nos dicen, oye, es que mi hijo está viendo la oportunidad de tan pronto termina la escuela, se va del país. ¿A dónde? A cualquier parte, porque hay gente que incluso está viendo opciones no hacia Norteamérica, sino a Sudamérica o Europa, o vamos, donde sea, pero no México. Y eso es muy triste, muy triste. Es una realidad que nos está alcanzando, ¿eh? Sí. Me marcó mucho una frase, Adriana, que tú acuñaste, que define perfectamente bien esta administración. Cuando dijiste, este señor ha normalizado la tragedia. Claro. Y cuando dijiste eso, a mí me caló hasta lo más hondo, porque eso es lo que ha hecho. Ya no nos sorprende nada, ya podemos esperar cualquier cosa de este hombre, y como bien dices, ¿no? Cuánta gente desesperanzada, cuánta gente que ya no tiene visión de un mejor porvenir. No, y Rafa, lo tienen ahora el 2 de junio.
Gracias a esta misma falta de valores y esta desesperanza y tanta tragedia que se vive cotidianamente en este país, se están extremando, y yo veo mucha gente que empieza a extremar los comentarios, a proponer cosas que van, por supuesto, fuera de la ley, pero que ya son cuestiones extremas que no voy a repetir, que nos podemos imaginar, y me parece que no es la solución. Me parece que la solución, Adriana, es 18 de febrero pintar este país de rosa. Como bien dices, cada quien desde nuestra trinchera trabajar, no estar buscando que nos inviten. Nosotros propongamos, hagamos que las cosas sucedan. Decía Miguel Ángel Cornejo que hay una diferencia entre quien tiene éxito y quien fracasa. Y es que el que tiene éxito no espera que las cosas sucedan, provoca que las cosas sucedan. Hagamos eso, y por supuesto el 2 de junio es crucial, y el 3 y el 4 que tendremos que defender el voto. Sí, sin duda, y además hay un elemento adicional, estimado Marc, que me parece que todos debemos entender. El México que conocíamos, que había dado pasos a las libertades, está en este momento, llamémosle, en pausa, ¿no? Agonizando, diría yo. Yo creo que tenemos toda la posibilidad ahorita de que está con respirador, pero me parece que ese respirador podemos activarlo el resto de los mexicanos. Entonces, esa esperanza que me parece que tenemos que sembrarle al resto, es decirles que nada está decidido, claro, y que depende de nosotros cómo lo mejoramos y cómo lo hacemos. Y para los más de 1,000 personas que nos están viendo, Marc, si hay papás y si hay mamás que nos están viendo, tíos o abuelos, yo quiero decirles algo que es muy importante que intentemos compartir con nuestros hijos y nuestros nietos, si los tenemos. Yo no tengo nietos, espero tener la posibilidad de tenerlos algún día, pero me encantaría, tengo sobrinos, nietos, me encantaría decirles algunas cosas como: entiendo perfectamente que ellos viven otra realidad distinta a la que yo viví, pero cuando ellos nacieron, Marc, cuando muchos de mis sobrinos o personas que nacieron después del año 2000, no les enseñamos nosotros no les enseñamos que cuando ellos nacieron ya había habido una generación que había luchado para que tuviéramos una credencial de lector con fotografía, para que nadie pudiera usar nuestros datos y nuestra voluntad de decidir a quién elegir como nuestros gobernantes, que era la representación viva de la democracia. Cuando nuestros hijos o nuestros nietos nacieron, ya teníamos un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental que nos permitía preguntarle al gobierno en qué te estás gastando mi dinero. Gracias a eso conocimos sobre la Casa Blanca. Gracias a eso conocimos sobre la estafa maestra. Gracias a eso pudimos entender que hay funcionarios que tienen que asumir la responsabilidad de haberse corrompido con el recurso de todos. Y entonces eso es lo que está en riesgo de desaparecer, porque nuestros hijos y nuestros nietos nacieron cuando todo eso ya existía. A las nuevas generaciones que insisto, si nos están viendo, porque estoy segura que los que nos ven son, llamemos, de personas que tienen nuestra edad, ¿no? Estamos hablando de entre los 40, 50 y 60 años, ¿no? Así es, sí. Hay que pedirles que les digan a nuestras hijas y a nuestros hijos y a nuestros nietos que cuando ellos ya nacieron, nosotros ya podíamos votar, las mujeres, ya teníamos el derecho al voto, que hubo generaciones de mujeres que dieron una lucha maravillosa, intensa, para que nosotras pudiéramos ejercer nuestros derechos libremente. Eso que ya no se valora, tenemos que decírselos, porque no podemos pedirle a nuestros hijos y a nuestros nietos que conozcan algo que no les platicamos, que no les hemos hecho valorar, que no les hemos hecho la conciencia de lo importante que es parte de nuestra responsabilidad, o yo diría, Marc y Rafa, de nuestra irresponsabilidad por no haberlo hecho. Lo dimos por hecho y no debimos haberlo hecho. Lo dimos por hecho. Eso iba yo. Fue una lucha, desde el 87, y conozco tantos de nuestras generaciones que desde aquel entonces salimos a las calles, que en aquel entonces un maravilloso demócrata y alguien que amaba este país como pocos, mi queridísimo Maquío, de un enorme y apreciado cariño de verdad, nos impulsó a tantos a salir a luchar por este país, y seguimos tantos años después, Adriana, casi 40 años después, aquí seguimos. Pero tienes razón, no lo supimos transmitir, creo que lo dimos por hecho y fue un error muy grave. Pero mira, también dice Adriana que los jóvenes dan por un hecho porque lo han vivido, es lo que les ha tocado, tener una credencial de elector para votar, tener un INE, tener un INAI, pero lo que no se dan cuenta, por ejemplo,
El INAI no es nada más el Instituto de la Transparencia, es la protección de datos personales. Con eso no pueden darlo por un hecho, porque si se los quitan mañana ya no tienen la seguridad de que estén protegidos sus datos personales. Tienen mucho que perder. Estas generaciones jóvenes tienen mucho que perder. Y si nos ponemos a pensar que Morena lo fundó este hombre y que es el líder del movimiento, y que por ser el líder del movimiento es lo mejor que pueden tener, pues obviamente lo que siga va a ser peor que esto, y peor que esto es una verdadera tragedia nacional de la cual nos va a llevar décadas recuperarnos, décadas, y eso lo tienen que saber. Estoy de acuerdo, querido Rafa, pero ¿cómo lo pueden saber? Yo creo que nuestra generación, 40, 50, 60, le hemos fallado a los jóvenes. Sí, y lo primero que tendríamos que hacer es reconocer que no supimos comunicarnos con ellos, reconocer que dimos por hecho que esas luchas ya estaban saldadas, y no es cierto. Hay un ciclo que se va repitiendo, y mira, déjame decirte que me parece que el ejemplo que señala muy bien esta realidad es lo que el presidente quiere hacer con revivir el tema de Luis Donaldo Colosio. Sí. Y sale su hijo y le dice, oye, espérate, yo quiero darle la vuelta a la página, no uses la muerte de mi padre para que este tipo de cuestiones sigan siendo la narrativa que tú estés utilizando políticamente para manipular una realidad que hoy tiene que entender que los jóvenes no están debatiéndose entre derecha y izquierda. Y mira, Rafa, eso es un tema muy, muy preocupante, querido Mark, también, porque nosotros seguimos pensando que este país es de las izquierdas y las derechas porque el presidente López Obrador nos colocó ahí. Sí. No, este país es a colores, este país tiene derecho a que pienses de una, de otra manera y que coincidas o no con los grupos, pero ¿qué es lo más importante de las diferencias? Que aprendas a convivir con esas diferencias, y lo que está sucediendo y lo que no podemos permitirnos es que se nos coarte la libertad de pensar distinto, pero de reunirnos. Exacto. Acá vemos 3 personas, Mark, tú y yo, que podemos, estimados amigos y quienes nos están viendo, pensar completamente distinto en un concepto, pero podemos sentarnos a una mesa, cualquiera que sea, para conversar y decir, puedo no estar de acuerdo contigo, pero el hecho de que tú difieras de lo que yo creo no me hace ser tu enemigo, al contrario, me hace ser el ser más complementario para convivir, porque lo único que nos tiene en los límites es la ley. Y como este país de López Obrador dice que la ley no es la ley, sí, no, entonces tenemos que regresar y decirle, no señor, la ley sí es la ley, porque esa ley nos permite convivir al diferente, del otro diferente, del otro diferente, del otro diferente, en un México a colores. Y eso es lo que yo quiero decirles a todos. Yo puedo convivir en este México con mi color azul del PAN, pero eso no me significa que tenga que avasallar a quien no piense como yo sobre tal o cual tema. Al contrario, eso me permite a mí acercarme a otro para intentar resolver un problema en el que podemos tener alguna diferencia. Y a eso me permite, Mark, a tu público que te sigue, además, que sé que te sigue y que es muy fiel contigo, me permite decirles, amigos, no se trata de radicalizarnos, sino evidentemente de entender que las diferencias que todos tenemos nos hace ser un país maravilloso, rico, enorme, que puede asumir la responsabilidad de la convivencia de todos aquellos que somos completamente diferentes, pero que estamos obligados a reconocernos, a respetarnos y a entender que esas diferencias nos hacen ser el maravilloso, y que podemos permitir que una sola persona, otras personas en blanco y negro. Creo que tienes toda la razón y coincido plenamente contigo, Adriana. Este país es un arcoíris, valga, con todas las opiniones, y eso es lo que lo hace maravilloso. Somos un crisol maravilloso de opiniones, pero un país que, a pesar de nuestras diversidades de opinión, de creencia, de concepto, nos hemos podido sentar siempre ante la misma mesa, platicar, dar nuestros puntos de vista, y nunca nos habíamos peleado. Y hoy nos tienen divididos en este juego de izquierdas y derechas, que es demasiado básico, demasiado de primaria, de parvulitos, diría yo,
Creo que necesitamos madurar incluso ese concepto, porque aquí estamos hablando de legalidad, estamos hablando de libertades, que es lo que hemos vivido, y de rescatar ese México. Por supuesto, nadie quiere regresarnos 30 años en el pasado, no, esa no es la idea, pero sí queremos rescatar las bases que tenía este país, que eran maravillosas, y de ahí un México mucho mejor, donde cabemos todos, como bien dices, azules, amarillos y rojos, para hablar claro, cabemos todos, Adriana, por supuesto. Fíjate, Marc y Rafa, que mi mamá, que en paz descanse, tenía un dicho maravilloso que yo estoy retomando en un libro que estoy escribiendo que se llama Origen no es destino, y ella me ponía muchísimo el ejemplo y me enseñó su mano maltratada ya por el trabajo, y me decía, mira, hija, revisa mis dedos, ninguno es parejo, mija, estos son tus hermanos, todos son completamente distintos, tienen formas distintas, tamaños distintos, tienen funciones distintas, pero para que funcione mi mano, todos deben tener el mismo valor y el mismo respeto. Entonces, cuando tú entiendas que no es cortando un dedo, ni el otro, ni el otro, ni el otro, ni el otro, como puedas avanzar en la convivencia familiar tan solo, entonces entenderás, me decía mi hija, que tus hermanos y tú son lo que hacen ser que mi familia sea maravillosa y que yo los tenga conmigo. Entonces, lo mismo pasa con los mexicanos, querido Marc, querido Rafa. Los dedos de la mano que hoy tenemos, que no tienen el mismo tamaño, que no tienen la misma forma, que no tienen, llamémosle, la misma función, son lo que nos permiten que los mexicanos convivamos en la mejor manera para enriquecernos unos a otros. Y déjame poner un ejemplo que básicamente nos ejemplifica los polos a los que nos quiere meter López Obrador en el tema del derecho a la vida, en la que todos estamos de acuerdo, porque a mí me parece que el bien más preciado que todos tenemos, evidentemente, el derecho a la vida. Yo quiero decirte que finalmente en ese sentido, a mí me encantaría poder platicar con mujeres que entienden, por ejemplo, el tema de yo tengo derecho a mi cuerpo, a decidir sobre mi cuerpo. A mí me gustaría que nos saliéramos de esa discusión y que pudiéramos acercarnos, quienes pensamos en el respeto a la vida y quienes pensamos y quienes no piensan como eso, para acercarnos a encontrar una solución por aquellas personas, aquellas niñas, aquellas mujeres que están pasando un momento sumamente complicado por embarazos no deseados, porque tenemos que encontrar una solución para ellos en el tema de la prevención. Si logramos encontrar, por ejemplo, en ese tema que te estoy planteando, querido Rafa, querido Marc, por ejemplo, abundar sobre el tema de la prevención y de la paternidad responsable y de algunos otros elementos que nos ayuden a resolver un problema de eso, podemos acercar estas diferencias tan mayores en las que hay personas, fíjate, que les conviene mantenernos así para no acercarnos nunca, porque en la medida en que nos acerquen, entenderán que aquellos que se sienten dueños de la verdad no son dueños de la verdad, y que los mexicanos de a pie somos mucho más fuertes que aquellos que hoy tienen el control de las decisiones en este país. Estoy totalmente de acuerdo, y aquí lo que pasa, Adriana, es que para el gobierno es muy cómodo tenernos separados en esto que se han llamado lobbies, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, soy absolutamente pro vida, totalmente, creo que hay otras formas, pero tenemos que aprender a escuchar y tenemos que aprender a tener esa sensibilidad con otras realidades, y juntos podemos encontrar una solución que sea buena para todos. No es un punto que nos haga dividirnos, como ese ejemplo que pones, y muchos más, pero si seguimos con este juego de separarnos y atacarnos y agredirnos, estamos haciéndole el caldo gordo a quien está ahorita en Palacio Nacional, porque de eso se trata. Si tienes al país dividido en grupitos, es mucho más fácil que nos controlen y que el señor siga manteniendo el poder. No caigamos en un juego, perdón, tan burdo, ¿no? Y mira, dicen que si dos personas piensan igual, una de ellas sale sobrando. Nosotros somos, en general, gente de mente abierta, y como dice Adriana, ¿no? Si nosotros sabemos escuchar al otro lado, aunque sea un punto de vista totalmente opuesto a nosotros, pero podemos aprender de ellos y enriquecer nuestros propios criterios, porque nadie es dueño de la verdad absoluta. Todo el mundo tiene un poquito de verdad y un poquito de error, y este señor no nos lo está permitiendo. Quiere que seamos como Orwell, todos pensar igual, y entonces
alguien sale sobrando, y aquí el que sale sobrando es él. Sí, yo creo que en la medida en que nosotros comprendamos por qué hay otra persona que piensa distinto a nosotros, nos pongamos en sus zapatos y esas personas se pongan en los nuestros, la verdad es que debo decirte, querido Marc, querido Rafa, que tenemos que encontrar un camino a la reconciliación, porque el presidente está empeñado a dividirnos. Nosotros tenemos que no caer en la provocación y buscar a cualquier costo, lo digo en serio, querido Rafa, querido Marc, a cualquier costo buscar la reconciliación. Este país no puede seguir en un proceso de tanta violencia que nos está lastimando, empezando por la violencia verbal que el presidente practica todos los días y que Claudia Sheinbaum está siguiendo ese ejemplo lamentablemente y que no va a ser distinto. Pero si nosotros logramos que la reconciliación sea el arma más importante, no va a haber poder humano que separe a los mexicanos, y ese poder humano no puede tenerlo quien se siente dueño de un país. Estoy segura que la forma de vencer ese tipo de llamémosle, de ideologías, tiene que ver más con entender que no es atacándonos, sino comprender qué exactamente está pasando con el otro. Así es que permíteme reiterar la invitación a quienes nos están viendo, a todos, por favor, platiquen con sus vecinos, hagan un esfuerzo maravilloso, todos, todo lo que esté a su alcance, para platicar con amigos, vecinos, compadres, hermanos, niñas, todas aquellas personas con las que puedan platicar para buscar la reconciliación de los mexicanos, porque en este momento, ante tanta obscuridad, con esta violencia, tanto verbal como física y emocional que nos están aplicando desde el gobierno, la única arma, el único antídoto que tenemos para combatir esto es la reconciliación, la comprensión, el entendimiento y evidentemente el reconocimiento del otro como parte de este país, porque aquí vamos a seguir conviviendo los diferentes. Y sabes qué, Adriana, la reconciliación, así como tenemos al peor presidente de toda la historia y los peores líderes en el peor momento, también al mismo tiempo tenemos la gran suerte de tener una de las mejores candidatas para presidente. Sí, sin duda. Ella es la que nos puede ella es la que puede reconciliar este país. Ella y solo ella, nadie más. Y para todos los abstencionistas, ahí está su obligación, que es reconciliación de México. Quieren recuperar a México, ahí está su solución. No es ciencia, no es neurocirugía, es bien básico lo que tienen que hacer. Salir y votar por la única persona que nos puede volver a unir. Así es que, bueno, no les vamos a decir por quién votar hasta después del día primero, bueno, hasta el día primero, pero de entrada ya sabemos por dónde va la cosa. Y lo que creo que sí es muy importante, Adriana, y tú mencionabas, es que todo México somos como una familia. Ponías el ejemplo de la mano que decía tu mami, hermoso ejemplo, y sí, México es así, México es como la mano. Somos a veces medio disfuncionales, pero seguimos siendo familia, ¿no? Entonces, caray, vale la pena que luchemos juntos por esto. Podemos tener diferentes puntos de vista, pero seguiremos siendo familia y viviendo en esta misma casota que se llama México. Entonces, más vale unidos y para adelante y aprendiendo a escucharnos, que discriminándonos y callándonos o insultándonos, porque eso no lleva a nada bueno. Así es, querido Marc, así es, querido Rafa, y yo estoy segura que podemos tener otras pláticas iguales de enriquecedoras, y ojalá y me permitas reponer el tiempo, querido Marc, querido Rafa. Yo les quité, perdóname. No. Muchísimo, no me gusta ser impuntual y me apena mucho. Arturo, por favor, sigue escuchando, perdóname, porque tú estuviste ahí pendiente y yo fui la que se equivocó en la hora a tu auditorio, pero si me das la oportunidad de en otro momento platicar contigo, con tu auditorio, estoy puestísima. Mi querida Adriana, es de verdad, te lo digo, y no es un falso halago, siempre es un placer hablar contigo. No soy de dar falsa coba, pero es una mujer tremendamente inteligente, culta, preparada, y además es tan agradable platicar contigo que es un honor recibirte aquí. Hablando claro, es tu casa, es tu herramienta, y el día que tú digas, ojalá sea muy, muy pronto, porque la gente de verdad te adora en este canal, toda esta comunidad te adora, todos los claronautas, cuando tú indiques.
yo te deseo el mejor regreso a casa. Por favor, ve con mucho cuidado. Gracias, porque ha sido de verdad muy productivo este tiempo que nos diste. Te lo agradezco y espero que regreses muy pronto. La otra semana, si quieres, mi querido Omar y querido Rafa, la otra semana ya sin falta, por favor, si me lo permites. Pero encantado, vamos a decirle a Arturo que nos coordine con Día y hora y ya estuvo, adelante. Perfecto. Y hablando claro, un abrazote hasta Nueva York, mi querido Rafa, un abrazote, querido Omar, gracias por el rapidísima, Adriana, una cosa rapidísima, hablando claro, es la casa que construyó Omar, pero déjame decirte que yo llevo con él como 2 años. Este ha sido el mejor programa en el cual he tenido la fortuna de participar, porque así lo hiciste tú y así lo hizo Marc. No sabes qué enriquecedora fue tu participación. Sí. Lo máximo que hay. Es un lujo. Muchas gracias. Qué honrada me siento por conocerles y qué honrada me siento por permitirme tener una voz ante el silencio de muchas voces que están lamentablemente sin la posibilidad de expresarse y que requieren de la corresponsabilidad de todos nosotros para tenderles la mano en un momento en el que todo ha dado las puertas desde el gobierno. Es nuestra obligación y reitero mi invitación a quienes nos están viendo a tenderle la mano al resto de los mexicanos. Un país en el que somos hermanos no tiene cabida para un país que siembra, para un gobernante que siembra odio. De acuerdo contigo. Pues mi querida Adriana Dávila, te mandamos un abrazo con mucho cariño, con todo respeto y admiración. Feliz y bendecido regreso a casa. Queridos amigos, Adriana Dávila, vamos a una cortinilla y regresamos con Rafa Elías. Muchísimas gracias. Regreso, Adriana, un besote, todo mi cariño.